Siguiente punto, la ponencia 019-2025 del señor miembro Jaime de la Puente Parodi, de fecha 29 de agosto del 2025, bajo la forma de proyecto de resolución correspondiente al procedimiento disciplinario 050-2024, seguido al señor Pedro Francia Julca por su actuación como juez del primer juzgado civil permanente del Agustino de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. Doctor de la Puente. Buenos días, con la venia del señor presidente. Voy a pasar a presentar la ponencia que se ha elaborado en el PD número 050-2024-JPDP-JNJ en el siguiente sentido. ¿Cuáles son los antecedentes? La Presidencia del Poder Judicial remitió el expediente de investigación definitiva número 15-2018-Lima Este, proponiendo la destitución del señor Pedro Francia Julca por su actuación como juez del primer juzgado civil permanente del Agustino de la Corte Superior de Justicia de Lima. En mérito de ello, la Junta Nacional de Justicia dispuso abrir el procedimiento abreviado del investigado, imputándole 4 cargos, los que voy a pasar a señalar. El cargo A. En los expedientes número 3185-2017, 3470-2017 y 3159-2017, haber presuntamente actuado de manera parcializada hacia los intereses de la empresa demandante Canto Grande S.R. Limitada, por cuanto no habría dispuesto la devolución de los inmuebles suplitis, pese a haber declarado la nulidad de la resolución que disponía el lanzamiento en las medidas cautelares y todo el proceso. Con dicha conducta, el magistrado habría presuntamente infringido el deber previsto en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 29277, Ley de la Carrera Judicial, incurriendo en la falta muy grave prevista en los numerales 12 y 13 del artículo 48 de la mencionada ley. Cargo B. Presunta irregularidad en el expediente número 3185-2017 al realizar la cita y referencias bibliográficas del artículo 35 del Código Procesal Civil sobre la incompetencia del territorio, suprimiendo el vocablo excepcional, en el que reposa el segundo supuesto de la declaración de incompetencia relativa, por lo que habría incurrido en arbitrariedad en la argumentación y en clara afectación al principio de motivación de las resoluciones judiciales. Con dicha conducta, el magistrado habría presuntamente infringido el deber previsto en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 29277, Ley de la Carrera Judicial, incurriendo en la falta muy grave prevista en el numeral 13 del artículo 48 de la citada ley. Cargo C. Haber presuntamente actuado con inusual celeridad en el trámite del expediente número 3470-2017 frente a otros procesos similares en los que no actuó de la misma manera, generando un trato discriminatorio. Con dicha conducta, el magistrado habría presuntamente infringido el deber previsto en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 29277, Ley de la Carrera Judicial, incurriendo en la falta grave prevista en el numeral 7 del artículo 47 de la indicada ley. El cargo D. En el expediente número 3159-2017, haber presuntamente incurrido en falta de razonabilidad e inaplicación de la norma pertinente respecto a la competencia por razón del territorio, incurriendo en clara transgresión al principio del debido proceso. Por dicha conducta, el magistrado habría presuntamente infringido el deber previsto en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 29277, Ley de la Carrera Judicial, incurriendo en la falta muy grave prevista en los numerales 12 y 13 del artículo 48 de la citada ley.
Mediante escrito del 29 de septiembre del 2024, el investigado formuló su descargo solicitando que se declare la sustracción de la materia, así como la caducidad y prescripción de la investigación. Con fecha 3 de junio del 2025 se llevó a cabo las diligencias de declaración al investigado ante el miembro instructor. Mediante informe número 003-2025, CCGS-JNJ, fechado el 22 de julio del 2025, el miembro instructor opinó que se acepte el pedido de destitución formulado por la Presidencia del Poder Judicial y en consecuencia se destituya al señor Pedro Francia Julca por su actuación como juez del primer juzgado civil permanente del Agustino de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, al haberse acreditado que incurrió en los cargos imputados identificados como A, C y D. Asimismo, opinó porque se le absuelva respecto del cargo B. El informe de instrucción fue debidamente notificado al investigado, habiendo presentado alegatos sobre el mismo mediante escrito del 22 de agosto del 2025, expresando, en líneas generales, su disconformidad con las conclusiones arribadas en el referido informe. La audiencia de vista de la causa se realizó el 25 de agosto del 2025, diligencia en la que la defensa técnica del investigado tuvo oportunidad de hacer uso de la palabra, reiterando los argumentos de defensa ya planteados durante el procedimiento. Análisis. Sobre el pedido de sustracción de la materia. El investigado ha señalado que en el marco de la queja 4/2019, la ODECMA de Lima Este remitió la resolución 9 del 1 de junio del 2023, mediante la cual se resolvió absolverlo de los cargos que se formularon por su actuación como juez del primer juzgado civil del Agustino de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, la misma que se declaró consentida por resolución número 10 del 4 de septiembre del 2023, motivo por el cual solicita que se declare la sustracción de la materia. De la revisión de los cargos por los que fue absuelto en la queja 4/2019 por la ODECMA de Lima Este, se advierte que se refieren a hechos distintos a los que son materia del presente procedimiento. En ese sentido, al no existir identidad de hechos entre ambos expedientes, no se verifica que se haya vulnerado la garantía de ne bis in idem, careciendo de sustento fáctico y jurídico el pedido de sustracción de la materia formulado por el investigado, el mismo que deviene en infundado. Sobre el pedido de prescripción del procedimiento. Al formular sus descargos, el investigado también solicitó se declare la prescripción del procedimiento. Al realizarse la verificación de los plazos en los que fue tramitada la investigación que se le siguió en sede de control del Poder Judicial, así como en la Junta Nacional de Justicia, no se advierte que se haya producido la prescripción del procedimiento, estando su tramitación dentro de los plazos establecidos por las normas pertinentes en la materia. Cabe indicar, por lo demás, que la Junta Nacional de Justicia, al momento de decidir la apertura del presente procedimiento, realizó el análisis relativo a la prescripción, encontrándose en la misma el sustento debidamente justificado que concluyó en que ésta no había operado. Por estas consideraciones, la excepción de prescripción del procedimiento deducida por el investigado deviene en infundado. Sobre las conductas atribuidas a títulos de cargo. Sobre el cargo A, se imputa al investigado que en los expedientes judiciales número 3185-2017, 3470-2017 y 3159-2017 actuó de manera parcializada hacia los intereses de la empresa demandante, Canto Grande S.R. Limitada, por cuanto no habría dispuesto la devolución de los inmuebles sublitis, pese a haber declarado la nulidad de la resolución que disponía el lanzamiento
en las medidas cautelares y en todo el proceso. De la revisión de las piezas procesales de los citados expedientes, se advierte que los tres fueron promovidos por la empresa Canto Grande, SR Limitada, sobre interdicto de recobrar, apreciándose que en todos ellos admitió la demanda y ordenó una medida cautelar de lanzamiento a favor de la empresa demandante, con la finalidad de entregarle la posesión del inmueble objeto de litis. Sin embargo, con posterioridad a dichas decisiones se declararon nulas por incompetencia del juzgado. Sin embargo, pese a dichas decisiones anulatorias, el investigado no ordenó revertir los efectos de sus decisiones, es decir, no dispuso que la posesión del inmueble retorne a los posesionarios que fueron lanzados. Esta situación irregular permitió que la empresa Canto Grande SR Limitada se favorezca sin ningún sustento jurídico de los efectos de una medida cautelar declarada nula. La conducta procesal del investigado, además, fue contraria a lo normado por el artículo 176 del Código Procesal Civil, donde se establece que el juez declara de oficio las nulidades insubsanables, reponiendo el proceso al estado que corresponda, en este caso el investigado, y cumplió este último extremo, y por un lado generó perjuicio a los demandados, quienes fueron lanzados en virtud de una resolución nula, y por otro dio lugar a un beneficio ilegal a favor de la citada empresa. La consecuencia práctica de dichas decisiones fue que la empresa demandante, la misma en los tres expedientes tramitados por el investigado, se mantuvo en posesión de dichos inmuebles debido a la omisión de disponer la devolución de los mismos a favor de sus anteriores poseedores. Esta circunstancia constituye una situación irregular que afectó el debido proceso y los derechos de los litigantes, pues al anularse los procesos y las medidas cautelares correspondía, como un efecto propio de las decisiones adoptadas, que se repongan las cosas al estado anterior a la emisión de las resoluciones presuntamente viciadas por incompetencia territorial. No obstante, en los procesos examinados, el investigado no procedió de aquella forma, incurriendo en patente favorecimiento de los intereses de la empresa demandante. La cantidad de procesos involucrados, así como el idéntico modo de operar de la empresa demandante y del investigado en cada uno de estos, no permite asumir que se trate de un mero descuido o falta de diligencia. Antes bien, dichas circunstancias dan cuenta de sucesivas actuaciones a favor de la empresa demandante, acreditándose en consecuencia que actuó de manera parcializada hacia los intereses de éste. Por consiguiente, se concluye que se encuentran debidamente probados los hechos imputados como cargo A, así como la responsabilidad disciplinaria del investigado en la comisión de los mismos. Sobre el cargo B, se imputa al investigado que en el expediente 3185-2017 realizó la cita y referencias bibliográficas del artículo 35 del Código Procesal Civil sobre la incompetencia por razón del territorio, suprimiendo el vocablo excepcional, en el que reposa el segundo supuesto de la declaración de incompetencia relativa, por lo que habría incurrido en arbitrariedad en la argumentación y en clara afectación al principio de motivación de las resoluciones judiciales. De la revisión de autos se advierte que la conducta imputada se había producido en la emisión de la resolución 5 del 5 de diciembre de 2017, por la cual el investigado declaró nula la resolución 1, que admitió a trámite la demanda y en consecuencia anuló lo actuado y concluyó el proceso. Se verifica que en el fundamento séptimo de la misma, la transcripción legal realizada por el investigado del artículo 35 del Código Procesal Civil no consignó el íntegro de la norma citada, sino que omitió la expresión, abro comillas, al calificar la demanda o excepcionalmente, cierro comillas, es decir, omitió consignar la oportunidad en que se debe declarar de oficio la incompetencia por razón del territorio. Sin embargo,
También se constata que en la misma resolución, específicamente en el fundamento jurídico 18º, el investigado sí consignó de manera íntegra la cita textual del artículo 35 ya mencionado. Siendo así, no se advierte que haya existido una intencionalidad del investigado de omitir extremos de la norma en cuestión, con la finalidad de sustentar su decisión judicial, pues de haber existido dicha finalidad, es evidente que no se hubiera consignado la cita correcta y completa de la norma en ningún extremo de la resolución. En ese sentido, no es posible descartar la hipótesis de que se trate de un error involuntario en la redacción del documento, lo cual no puede justificar una sanción disciplinaria. A lo indicado debe agregarse que la omisión de aquel extremo de la norma no tuvo mayor trascendencia para el sentido de la resolución, por lo que no se acredita que haya incurrido en una argumentación arbitraria o afectado, por ello, el deber de motivación de las resoluciones judiciales. En consecuencia, se concluye que no se encuentra probado que el investigado haya incurrido en la conducta atribuida como cargo B, debiendo ser absuelto del mismo. Sobre el cargo C, se le imputa al investigado haber actuado con inusual celeridad en el trámite del expediente 3470-2017, frente a otros procesos similares en los que no actuó de la misma manera, generando un trato discriminatorio. De la revisión de autos, se aprecia que el investigado tramitó dicho proceso judicial en periodos singularmente cortos. Así se tiene que la demanda fue presentada por la empresa Canto Grande S.R. Limitada el 2 de agosto del 2017 y la misma fue admitida al día siguiente, esto es el 3 de agosto del 2017. Adicionalmente, dicha empresa demandante solicitó medida cautelar el 14 de agosto del 2017 y la misma fue concedida 4 días después, esto es el 18 de agosto del 2017. Ahora bien, en el espacio temporal en que el investigado atendió con inmediatez el expediente número 3470-2017, también tenía a su cargo otros procesos judiciales que no fueron atendidos con la misma celeridad, sino en periodos que oscilan entre 1 mes y 2 meses aproximadamente. Esta circunstancia demuestra que, efectivamente, en el expediente 3470-2017 fue tramitado con inusual celeridad en comparación con otros procesos a cargo del investigado, contraviniendo lo establecido en el numeral 3 del artículo 50 del Código Procesal Civil, que establece que las resoluciones y actos procesales deben realizarse observando el orden de ingreso de casos al despacho judicial. Si bien la celeridad en el trámite de procesos judiciales no puede dar lugar per se a un reproche disciplinario, su relevancia en el presente caso surge cuando la misma puede calificarse como inusual, en la medida que existen otros procesos judiciales en los que se evidencia un trámite con plazo más dilatado, conforme se ha verificado. Por consiguiente, los hechos constitutivos del cargo C se encuentran debidamente corroborados, habiendo incurrido en conducta y trato manifiestamente discriminatorio en el ejercicio del cargo. Sobre el cargo D, se imputa al investigado que en el expediente 3159-2017 incurrió en falta de razonabilidad e inaplicación de la norma pertinente respecto a la competencia por razón del territorio, transgrediendo el principio del debido proceso. De la revisión de los actuados se advierte que al haber emitido la resolución 5 del 5 de enero del 2018, mediante la cual declaró nula la resolución 1 del 17 de julio del 2017, que admitió la demanda de interdicto de recobrar formulada por la empresa Canto Grande S.R. Limitada, el investigado sustentó su decisión de no ser competente por razón de territorio en el hecho de que el inmueble reclamado se encontraba ubicado en el distrito de San Juan del Lurigancho. Sin embargo, el artículo 24 del Código Procesal Civil regula la competencia por territorio, estableciendo que el juez del domicilio del demandado es competente, lo que se cumplía, pues la persona emplazada señaló su domicilio en el distrito del Agustino Lima. En consecuencia, atendiendo a dicho criterio, el investigado no tenía impedimento para
seguir conociendo el proceso por ser el competente por razón de territorio. Adicionalmente, resultaban aplicables al caso los artículos correspondientes a la prórroga tácita de la competencia territorial. Sin embargo, lejos de aplicar dicha normativa procesal, declinó su competencia y declaró nulo todo lo actuado y concluyó el proceso. A mayor abundamiento ante la declinatoria competencia por parte del investigado, se remitieron los actuados a un juzgado de San Juan de Lurigancho, el cual promovió un conflicto negativo de competencia, el mismo que fue resuelto por la Sala Superior Especializada en lo Civil, Descentralizada y Permanente de San Juan de Lurigancho, mediante resolución número 9 del 11 de septiembre del 2018, determinando que el juzgado competente es el que estuvo a cargo del investigado, juzgado del Agustino, por lo que ordenó devolverle los actuados a dicho juzgado. En consecuencia, se encuentra corroborado que el investigado cometió la conducta atribuida como cargo de. Conclusión. Teniendo en cuenta los fundamentos previamente expuestos, se concluye que se encuentra plenamente acreditada la responsabilidad disciplinaria del investigado Pedro Francia Julca, al haberse comprobado que incurrió en las conductas atribuidas a título de cargo A, C y D, vulnerando inexcusablemente sus deberes establecidos en el numeral 1 del artículo 34 de la Ley de la Carrera Judicial, cometiendo la falta grave tipificada en el numeral 7 del artículo 47 y las faltas muy graves previstas en los numerales 12 y 13 del artículo 48 de la mencionada ley, demostrando una conducta alejada del irrestricto respeto al debido proceso y al ordenamiento jurídico. De otro lado, se concluye que no se encuentra acreditado que haya incurrido en la conducta imputada a título de cargo B. Determinación de la sanción. Habiendo quedado acreditado que el investigado incurrió en la comisión de faltas disciplinarias muy graves y aplicando criterios de razonabilidad y proporcionalidad entre la gravedad de los hechos y la sanción a aplicarse, se concluye que la medida de destitución resulta justificada al haberse acreditado que incurrió en la falta en muy grave vulneración de sus deberes funcionales, estableciéndose que la misma resulta idónea, necesaria y proporcional. Cabe señalar en este caso que si bien el cargo C se acreditó la comisión de falta grave, la posible sanción que de dicha conducta se derivaría se encuentra absorbida en la sanción de destitución que se le impone al investigado por haberse acreditado que incurrió en faltas muy graves previstas en los numerales 12 y 13 del artículo 48 de la Ley de la Carrera Judicial por la comisión de los cargos A y D. En consecuencia, se propone la siguiente fórmula resolutiva. Primero, declarar infundados los pedidos de sustracción de la materia y de prescripción del procedimiento formulados por el investigado. Segundo, absolver al investigado Pedro Francia Julca del cargo B por su actuación como juez del primer juzgado civil permanente del Agustino de la Corte Superior de Justicia de Lima Este. Tercero, dar por concluido el presente procedimiento disciplinario, aceptar el pedido de destitución formulado por la Presidencia del Poder Judicial y, por tanto, destituir al señor Pedro Francia Julca por su actuación como juez del primer juzgado civil permanente del Agustino de la Corte Superior de Justicia de Lima Este, al haberse acreditado que cometió las conductas atribuidas como cargos A, C y D, incurriendo en las faltas muy graves tipificadas en los numerales 12 y 13 del artículo 48 de la Ley de Carrera Judicial, quedando absorbido el reproche disciplinario de la falta grave en la que incurrió, prevista en el numeral 7 del artículo 47 de la misma ley, en la sanción de destitución impuesta por las faltas muy graves mencionadas. Cuarto, disponer la inscripción de la sanción impuesta en el registro personal del sancionado, cursándose el oficio a la señora Presidenta de la Corte Suprema de Justicia de la República y a la señora Fiscal de la Nación para los fines pertinentes. Quinto, disponer la publicación de la presente resolución, así como la inscripción de la sanción de destitución del señor Pedro Francia Julca en el registro de sanciones contra servidores civiles a cargo de servir, una vez que la misma quede firme y o consentida.
Con esto he concluido la presentación. Gracias. Se procede a deliberar con relación a la ponencia oralizada.